Bienaventuradas tardes, queridos hermanos. La gran misericordia de Dios que nos ha apartado para bendición eterna realmente sea la que transforme nuestras vidas y podamos aferrarnos a su palabra, a su bendición, ¿no? Como lo ministraba el Espíritu a través de Guillermo, estamos completos en Él, dice la palabra de Dios, que ya hemos sido bendecidos, ¿no? Ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, y somos coherederos de la promesa. Es tremendo, ¿no? Es tremendo, no lo podemos comprender, nos cuesta mucho a través de la enseñanza. Yo creo realmente, honestamente, delante de Dios, que debo ser de los más duros para comprender esto, porque me toca tener que enseñarlo y transmitirlo semana tras semana para poder tenerlo presente, para poder tenerlo vigente, ¿no? Y como sabemos que la gloria siempre es ¿para quién? Para el Señor. Entonces necesitamos este alimento periódico, permanente, cotidiano, para poder comprender las riquezas de nuestro Señor, que nos ha otorgado, que nos ha dado, ¿no? El que nos dio lo máximo, que nos dio su vida, que nos entregó a su Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Dice la palabra de Dios, ¿no? Todas las cosas también, dice la palabra de Dios, que pertenecen a la vida y a la piedad, os han sido dadas. O sea, ya las hemos recibido. Todo lo que el Señor tenía para nosotros ya fue otorgado, como decía Guillermo, ya no nos falta nada. Todo, estamos completos en Él. Estamos completos en Él. Dice la palabra de Dios, le creemos a Dios. Eso es lo que nos cuesta realmente, ¿no? Le creemos a Dios. Veíamos la semana pasada, la anterior, no sé si que es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay. Es necesario. Porque sin eso no se puede. Es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay. Y que es galardonador de quienes, de los que le buscan. Lo leíamos la semana pasada, o la anterior, no bien ahora. Estábamos viendo en este precioso libro de Hebreos, con toda la fundamentación de la palabra de Dios, en estas últimas 2 semanas, los que a algunos les gusta llamar los héroes de la fe, ¿no? Que son ejemplos de fe, son testigos de la fe. ¿Qué es un testigo? A ver. Bueno, ¿está bien? Ahí se nota la formación técnica de Javi, ¿no? Un testigo es una muestra, dice Javi, claro, porque él es maestro mayor de obra y sabe que a una construcción hay que sacar una muestra, se lleva a un laboratorio, eso se lo denomina como un testigo. Un testigo en un juicio, ¿qué es? Alguien que declara algo, ¿no? O sea, también podríamos asimilarlo, está bien, no está mal, lo dijo Javi, correcto, ¿no? Es una muestra. Un testigo es alguien que da testimonio, que testifica acerca de una verdad, ¿verdad? Eso debería ser, ¿sí o no? ¿No? Una muestra dice, bueno, ¿de qué está hecho esto? Saco una porción, un testigo, ¿sí? ¿Y de qué está hecho esto? Me testifica una verdad, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una gran nube de testigos a lo largo de la historia que hablan acerca de la fe. Hablan acerca de la fe. Y que van a condenar al mundo. Sabemos que nosotros vamos a juzgar al mundo. Juzgar al mundo no quiere decir que nos vamos a sentar como jueces, ¿no? Y que vamos a decir este para acá y este para allá. No, eso es prerrogativa de Dios. Nosotros vamos a juzgar al mundo porque por nosotros el mundo será condenado. ¿Verdad? Ahora vamos a ver un poquito por qué. Vimos la semana pasada que Noé y no Moisés, como algunos se confundían. ¿Qué pasó con Noé, el del arca, que es distinto a Moisés? Que tuvo fe. ¿Qué pasó con la fe de Moisés? De Noé. ¿Vieron? ¿Qué pasó con la fe de Noé?
Dice, condenó al mundo, ¿verdad? Ahora que veíamos que construyó durante muchos años y condenó al mundo. Bueno, nuestra fe va a juzgar al mundo. ¿Se entiende? Es tremendo lo que enseña la palabra de Dios. Y nosotros tenemos testigos actualmente que son nuestros referentes, que nos gusta llamarlos mártires espirituales, no porque hayan muerto, sino porque nos dan testimonio de una fe inquebrantable, ¿verdad? En nuestros días hemos tenido también en el pasado, y siempre el Señor levanta algún testigo, ¿no? Porque no alcanzan la promesa, como estos testigos que vimos. Murieron sin alcanzar lo prometido, dicen, sino saludándolo, mirándolo de lejos. ¿Se acuerdan? Tremenda la palabra de Dios. Y la administración del Espíritu Santo rondaba en torno a eso a través de Guillermo, en este caso cuando estábamos en la alabanza y en la adoración. Pudieron recibir ese mensaje de parte de Dios, un mensaje de Dios, no es nuestro. ¿Sí? Estamos viendo en el libro de Hebreos, porque todos anhelamos un estadio o una forma mejor para nuestras vidas en lo que es terrenal, en alcanzar algo, alguna salud o mejora económica o mejora social o mejora familiar. Anhelamos cosas en esta vida, pero nuestra esperanza tiene que estar puesta en otra cosa que ya la hemos recibido por fe. La tenemos, porque ¿qué es la fe? Ya lo aprendimos. Me lo pueden decir ustedes, no hace falta que yo lo diga. ¿Qué es la fe? A ver, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción ¿de qué? De lo que no se ve. Es tremendo esto. Podemos hablar acá hasta que el Señor venga. No que falte mucho, pero podríamos sentarnos acá y estar debatiendo estas cosas y hablando y aprendiendo y asimilándolas y enriqueciendo nuestra vida a través de esto. Eso es la fe. Ayer hablábamos en la reunión de varones, ¿no? Y también veíamos un ejemplo, un gran ejemplo de fe, el padre de la fe, ¿no? Nos compartió Mati acerca de el pasaje donde se le pide a Abraham que entregue a su unigénito, ¿no? Entregue a su hijo en holocausto. Y nos recordamos, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, ¿qué quiere decir esto? No es que, dice Dios, me desagrada porque no tiene fe, aquel me agrada más porque tiene... No tiene que ver con eso. Porque a veces podemos interpretar mal la palabra de Dios. No es que dicen, estos me agradan porque tienen fe y aquellos no me agradan. Nosotros no podemos agradar a Dios si nos falta fe, porque no podemos creer en Él, porque no podemos hacer lo que Él nos manda. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. ¿Se entiende? Parece un juego de palabras, pero no lo es. Es lo que realmente enseña la palabra de Dios. Nosotros no podemos hacer cosas que agraden a Dios, amar a Dios. No podemos amar. ¿Lo que es amar? Servirlo. El amor ágape, el que realmente importa. Porque Jesús le reclamó a Pedro diciendo, Pedro, agapao, me sirves, me amas. ¿No? ¿Cómo nos amó Dios? Dando a su Hijo, haciendo algo concreto. ¿Cómo nos amó Cristo? Muriendo por nosotros en la cruz, haciendo algo, ¿no? Y si uno no tiene fe, no puede hacer cosas que agraden a Dios. No puede hacer cosas que... ¿Por qué? Vamos a ver ahora un ejemplo tremendo en la palabra de Dios. Un poquito más adelante. Pero tenemos que comprender esto, que no podemos hacer cosas que agraden a Dios si no tenemos fe. Es imposible para el ser humano, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador. ¿Qué es un galardón? Lo que nos va a dar el Señor en aquel día. ¿Qué es eso? Fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no trato de agradar a Dios por lo que Dios me dio ahora, tengo en la vida. Yo estoy agradecido por esas cosas. Pero yo agrado a Dios solamente haciendo su voluntad, y hago su voluntad si tengo la esperanza de alcanzar el galardón. Eso es lo que hizo Cristo. Miró adelante al galardón, a lo que Dios, a la promesa de Dios, ¿verdad? Pero si no hubiese tenido fe, nuestro Señor, cosa imposible, pero si nos ponemos, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa.
Y nosotros que hubiéramos puesto pies en polvorosa, ¿saben lo que es eso, no? Sí, hay algunos que se ríen, ¿entiendes? Y te las tomás, digamos. Sin fe es imposible hacer el servicio necesario para Dios. Sin fe, ¿por qué? Porque nos aferramos a esta vida. Por eso dice también la palabra de Dios, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No es que Dios no te ama, Dios ama al mundo de tal manera que dio a su Hijo. No entendamos confundidas las cosas. Tengamos la mente clara, la mente de Dios. ¿Qué quiere decir esto? El que ama al mundo, el amor del Padre, no puede amar al Padre. No podéis amar a Dios y las riquezas, también dijo nuestro Señor, ¿verdad? El amor del Padre no está en él. Si vos amas este mundo es porque no amas al Padre. Es tan simple como eso. ¿Se entiende? No es que Dios no te ama, ¿no? Porque a veces entendemos que es al revés la cosa. No, Dios nos ama, Dios ama de tal manera que dio a su Hijo. Pero la Biblia es clara, dice, el que ama al mundo, el amor del Padre, el amor hacia el Padre, no está en él. Uno no ama al Padre si ama al mundo. Un poco lo que manifestaba Guillermo a través de la alabanza, a través de la administración, de la oración, de las reflexiones que nos compartían. Decimos Guillermo porque es el que utilizó el Señor, pero es el Espíritu Santo el que nos está hablando. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que tener claros estos conceptos, porque conocemos la palabra de Dios y la palabra de Dios debe morar en abundancia en nuestros corazones. Y seamos así lavados a través de la palabra de Dios, por el agua, por la palabra, el lavamiento del agua por la palabra, dice la palabra de Dios. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es eso? La palabra de Dios morando en abundancia en nuestro corazón. Eso es lo que nos purifica, eso es lo que nos santifica, porque es Cristo mismo en nosotros. No podemos anhelar algo más que la palabra de Dios, porque es Cristo. Lámpara es a mis pies, y vamos a ver algo también acá que dice que hay que corregir. Vamos a ver, no quiero spoilear nada, ya lo habrán leído, ¿no? ¿Y lumbrera qué? A mi camino es lo que me hace ver por dónde tengo que ir. Es tremendo, es maravilloso esto. Esto es más rico que cualquier oferta de este mundo, que cualquier pare de sufrir, que cualquier promesa de heredades que se van a desatar, que cualquier estupidez de esas que andan predicando quienes no conocen al verdadero Dios. Esta es la fe verdadera. Este es el Cristo que predicamos, que se revela a sí mismo a través de su palabra. Y hay quienes no lo soportan, es duro de oír, porque no es lo que quieren, porque no representa al Dios con minúscula que realmente tienen, que anhelan alguna cosa que sea. Ayer hablábamos también con los varones acerca de esto. Los dones de Dios no han cesado, como algunos creen. Siguen vigentes en la iglesia, pero tienen un propósito que es bendecir a la iglesia. Tienen un propósito que es bendecir a la iglesia. No es para uno, ¿no? El que dice la palabra de Dios claramente, el que ora en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia, y ese es el propósito, ¿no? Entonces, los que buscan ese tipo de cosas por lo raro, por el show, por lo que, no sé, por la sensación. Dios no es un Dios sensual, de la sensualidad, de lo que me gusta sentir de hacer esto. Eso es un engaño, una patraña del enemigo, porque él es mentiroso y padre de mentiras, y quiere imitar las cosas de Dios, pero no puede. Por lo menos no puede engañar a los que somos verdaderos hijos de Dios, porque dice la palabra de Dios claramente: mis ovejas oyen mi voz. Él es el único y verdadero pastor, el gran pastor de las ovejas, de nosotros, nuestro, ¿verdad? Después él repartió dones a los hombres, dice la palabra de Dios. En ese hombre también incluye a la mujer, porque está hablando de humanidad, no de sexo, sino del ser humano. Dio dones a los hombres. Dios no miente.
Entonces, todos tenemos dones de parte de Dios. Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. Pero esos dones tienen un propósito específico y son para algo. Y el gozo que nos producen no tiene que ver con el don en sí, sino porque esa es la señal, lo que siempre decimos. Lo importante es lo que señala, no se gocen que los espíritus se les sujetan, sino que gócense de qué, que sus nombres. Eso significa, si se te sujeta un espíritu inmundo y te obedece, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo mora en vos, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué significa eso? Que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Es lo que dijo Cristo. Ese es el gozo que tenemos. Eso es lo que las arras, el sello del Espíritu Santo de Dios. Pero también podés sentir el mismo gozo cuando el Señor te da una palabra, cuando el Señor te da el servir a los demás. Hay muchos dones, variados dones espirituales. Cuando podés enseñar la palabra de Dios, cuando tenés conocimiento, cuando tenés discernimiento de espíritu. Pues bueno, hay muchos dones, diversos dones del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Pero el don per se por sí mismo, no es la causa de gozo. Porque ¿saben qué? Ahora sí es Moisés. ¿Se acuerdan cuando se fue a pedirle a decirle, a reclamarle a Faraón que deje ir a su pueblo? ¿Qué hizo? Entre tantas cosas, antes, ¿no? Tiró la vara. ¿Y qué pasó con la vara? Se convirtió en una... ¿Y qué hicieron los mismos, no? Canes y hambres eran. ¿Se acuerdan? El diablo imita. Ustedes van a ver algunos que imitan y que parecen dones espirituales. Obviamente es una burda imitación. No andan ahí los que, famosos chistes de usa la manga larga, rica la fanacua, se burlan del Espíritu Santo. ¿Y saben lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca? ¿Qué es el pecado imperdonable? El pecado que no tiene perdón. ¿Qué dice? Que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Por eso los denunciamos abiertamente y sin temor en este lugar a esos blasfemos del Espíritu Santo que hacen circo y que engañan a muchos y que decimos que son verdaderamente, ¿qué cosa? Anatemas, malditos, hijos de Satanás. Lo hemos visto, hoy pululan en internet, hemos visto las cosas que hacen. Tremendo, no tienen temor de Dios y nos producen enojo. ¿Es bueno enojarse? Y sí, por las causas que corresponde, sí. Cristo se enojó un par de veces, ¿verdad? No cuando le hicieron algo a él, sino cuando ofendieron al Padre. ¿Sí o no? Bien. Entonces, queridos hermanos, seamos conscientes de las riquezas de las cuales somos herederos. No hace falta que lo aclare, no estoy hablando de riquezas materiales. Estoy hablando de riquezas espirituales de las cuales todos somos herederos. Porque el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No hay nada en nosotros, sino que es su amor, Él, yo, de mí mismo. No tenemos nada nosotros, ni siquiera la fe, porque eso es don de Dios también. Esto no de vosotros, dice la palabra, pues es don de Dios. Así que seamos agradecidos y tenemos un privilegio tremendo de estar. No somos dignos de honrar el nombre de Dios, pero Él, por amor de sí mismo, nos santifica. Él nos aparta. Él, ¿saben lo que es santificar? Nos aparta con un propósito específico, para algo en particular, que es para gloria de su nombre. Esto que a veces no podemos comprender, ¿no? Lo de la predestinación, la selección del Señor, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, ya nos escogió para salvación. Vamos a ver hoy un pasaje en la palabra de Dios, aquí en el libro de Hebreos. Vamos a empezar a aproximarse hoy otra vez. El domingo pasado, pensando que teníamos tiempo, se nos fue la hora. Y algunos se tuvieron que ir antes de compartir, salieron
Eso sí pusieron los pies en polvorosa. Pero comieron torta, ¿no? Sí, hubo. Se llegó la bendición de... Bien, vamos a compartir hoy uno de los últimos, ya queda un domingo más y el Señor no viene antes para terminar este libro. El capítulo 12 del libro de Hebreos, ¿no? Este libro precioso que utiliza el conocimiento previo y, como diríamos ahora, linkea, ¿no? Ahora se puede decir eso, todo se entiende, linkea el conocimiento nuevo con el anterior, ¿no? Nosotros decimos, un famoso filósofo que hablaba de cómo aprendía el hombre, Matelac, ¿no? Que va sumando conocimiento sobre conocimiento, conocimiento sobre conocimiento. Ya lo que ellos conocían de las escrituras lo utilizan, por eso se titula Hebreos este libro, ¿no? Que no es una epístola, hemos dicho ya, se titula Hebreos porque está dirigido al pueblo que conocía, que tenía conocimiento del Dios verdadero. Hoy nos toca el capítulo 12, queda un solo capítulo más y estaríamos terminando este precioso libro. Si el Señor no viene antes, si viene el Señor antes, nos estaremos gozando en la presencia de nuestro Señor. Todos, ¿verdad? Pues escuché pocos amén. Ahora sí. Miren que el que no dijo amén se queda. Vamos entonces a leer el capítulo 12 de la palabra de Dios. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más.
porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si alguna bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hasta acá la palabra de Dios. Oramos. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra. Bendito Padre, vemos la riqueza, la hermosura de tu enseñanza, Señor, y la gracia que encierra tu palabra para cada uno de nosotros. Bendito Padre, somos vasos indignos, Señor, pero tú puedes hacernos vasos de honra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos traiga el significado, nos interprete, nos revele tu mensaje en este día, Señor, para que podamos comprenderlo y tener así, como dice tu palabra, la mente de Cristo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermosa palabra de Dios. Tremendo, fuerte, ¿no? El Señor nos está instando en este día del Señor en particular, que nos hemos podido congregar por su misericordia, a que tengamos una referencia, ¿no? Que tengamos una amonestación. ¿Qué es amonestar? Amonestar implica animar, ¿no? Sacudir un poco así, traer a la realidad, a la realidad espiritual en la que estamos, ¿no? Y que entendamos y que conozcamos a Dios. Dios no es hombre para mentir. Él se revela a sí mismo. Dice, ¿quién digo que de parte de quién vengo? Yo soy, ¿quién? El que soy. Él se revela a sí mismo a través de su palabra y nos amonesta a que podamos conocerle. Es nuestra responsabilidad poder conocerlo, ¿no? Él se muestra, Él se revela, ¿sí? Por eso dice la palabra: el que tenga oídos para oír, oiga. Bien, dice, vamos a ir reflexionando, ¿no? La semana pasada hablábamos de todos aquellos que habían cerrado boca de leones, ¿se acuerdan que hacíamos pulgar para arriba, todo lo bueno, y todos aquellos que tuvieron algo mejor, que no recibieron lo prometido, ¿no? Que sufrieron, que tuvieron que el mundo no era digno, ¿se acuerdan? De todos estos grandes paladines, podemos decir. ¿Saben lo que es un paladín, no? ¿No? Un héroe. Imagínense eso, un paladín es alguien muy destacado, uno que nos defiende, que nos cuida, que nos guarda, que es nuestro referente, ¿no? Un gran luchador, un gran guerrero, ¿no? Un paladín era para los filisteos, por ejemplo, Goliat, era un paladín para ellos, ¿verdad? Y para los hebreos, ¿era quién? David, por ejemplo, David y otros grandes hombres de Dios, ¿no? Jonatán, el mismo Saúl era un gran paladín para los hebreos, ¿verdad? Bien, dice, que fueron, decíamos, paladines de la fe, y aunque no alcanzaron, buen testimonio de la fe, no recibieron lo prometido, sino que Dios proveyó algo mejor. ¿Para quiénes? Para nosotros. Para que no seamos distintos de ellos, sino que nosotros que recibimos
la profesión, somos privilegiados de la fe, vivimos en este tiempo, en este periodo de la gracia, ¿no? Que tenemos, que el Señor no es que retarda su venida como algunos lo tienen por tardanza, sino que quiere que los pecadores se arrepientan y que mayor cantidad de gente alcance que esta salvación preciosa que Él proveyó para nosotros, ¿verdad? Bien, entonces dice, por tanto, por todas estas consideraciones que veníamos aprendiendo desde la semana pasada, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que después nos menciona, que son los ángeles, que son los hombres que han sido perfeccionados, los espíritus de los justos, los que vimos más adelante, después lo vamos a repasar. Teniendo toda esa gran nube de testigos, como decía Guillermo, Javi, le dije todo menos Javi, un testigo, ¿no? Podemos tomar uno que es una muestra de algo. Teniendo tan grande nube de testigos, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Porque tenemos los que nos están ahí amonestando, los que nos están iluminando de alguna manera, los que nos están marcando el camino, que son todos estos grandes hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? O los que reconocemos en nuestra contemporaneidad, los que son contemporáneos a nosotros, ¿verdad? Que son hombres y mujeres que atraviesan grandes dificultades, grandes pruebas y no claudican en su fe. ¿Sí o no? Sí, así debieran ser los líderes de la iglesia, así debieran ser los pastores, así debieran ser las personas que están aferradas a las cosas de Dios, que son ejemplo, como lo amonesta Timoteo, la palabra de Dios, sea ejemplo en todo, ¿no? Que nadie tenga en poco tu juventud, porque obviamente alguien tiene en poco la juventud, pero le falta crecimiento, todavía le falta ver. Entonces dice, esforzate el doble, tenés que ser ejemplo de los demás, ¿no? Lo amonesta el apóstol Pablo a que sea ejemplo de los demás. Entonces, teniendo en derredor nuestro tan grande, ¿qué tenemos que hacer? Despojémonos, ¿no? Obviamente después nos sube un poco la vara, dice, no solamente miren esto, porque apunta a quién, a Jesús, ¿no? Más adelante los llama, porque nosotros, ¿cuál es nuestra vara? Cristo. Tenemos que ser como Él. Dice, despojémonos de qué? De todo peso. ¿Por qué dice que nos despojemos del peso? Voy a decir algo para distender un poco. Esto no es bíblico. Hay un chiste que no voy a decir de qué, porque si no voy a estigmatizar a una nación. Pero dice que andaba uno con que había ido a la jungla y todos llevaban cosas para defenderse de los depredadores, ¿no? Este es un chiste secular, no tiene nada que ver con la Biblia y no estoy transmitiendo. Simplemente para un ejemplo, para que y andaban con arco, otro andaba con una escopeta, qué sé yo, y le preguntaban, y yo, no, si viene un león yo le tiro una flecha y lo mato y me salvo. Y yo también le tiro un tiro, y otro andaba con una piedra pesada. Entonces le dicen, ¿y vos para qué te la piedra? Y si viene un león, dice, la suelto y corro más rápido. Es muy malo el chiste, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Despojémonos, algunos se ríen, pero quiero que entiendan el significado. Si nosotros cargamos con cosas que no son útiles para nuestra vida, ¿qué dice adelante? Esto sí es bíblico, está en la palabra de Dios. Ya está, ya pasó. Llega tarde. ¿Qué es lo que dice? Esto sí lo dice la palabra, esto no es chiste, esto es verdad de Dios. ¿Qué dice? Despojémonos de todo peso, ¿para qué? Para poder correr. Está haciendo una figura. Si tenemos cosas pesadas, y verdad, los atletas de élite se ponen cargas en los pies para entrenar, ¿sí? Los futbolistas, los que les gusta el fútbol, se atan cosas para correr, para desarrollar una mayor fuerza corporal, para poder soportar cuando los tironean de la camiseta o cuando los agarran y para poder arrastrar la marca. Esto es verdad, esto es así. Bien, el mismo ejemplo está poniendo la palabra de Dios o similar. No, dice, despojémonos ¿de qué? De todo peso, de toda la carga que no nos suma nada, que no sirve, que nos impide avanzar, porque es una carrera. Lo dice la palabra de Dios, como el atleta que se entrena, también el apóstol Pablo enseña en esa línea. No es una herejía lo que estoy haciendo, más allá que haya dicho un chiste que no era tan gracioso,
no es una herejía lo que estamos diciendo, estamos usando la misma metodología que usa la palabra de Dios, usando una figura para que podamos entender, como usaba Cristo, ¿qué cosa? Las parábolas, para que la gente pudiese entender, para que pudieran comprender. Dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. ¿De qué cosa? ¿Qué es el pecado? Es un peso, es una carga, es una dificultad, es un obstáculo que tenemos, que nos asedia, está ahí, latente. ¿Qué es asediar algo? Acecharlo, muy bien, estar ahí. El pecado está ahí, latente, está permanente, nos asedia, como el enemigo que está ahí, como león rugiente, ¿no? Alrededor nuestro ahí, buscando ¿a qué? ¿A quién devorar? Bien, despojémonos de todo eso. ¿Y qué dice? Y corramos. O sea, ¿qué les da qué sensación le da esto de decir que tenemos que correr? Primero de inmediatez, de algo que es precioso. ¿Qué es? Ser sobrios. ¿Y qué? Velar, estar como atento. No es algo para dormir, la siesta. ¿Tú qué tienes que? Dormilón. ¿No? Vamos, despabilense. ¿Se acuerdan? Ser sobrios y qué? Sean conscientes del entorno. ¿Se acuerdan? Que estar embriagado es estar perdido en tiempo y espacio, no ser consciente de tu entorno. Puedes estar embriagado por muchas circunstancias, por alcohol generalmente, por drogas, por alucinógenos, por un estado de mental de turbación, por lo que fuere, por una condición natural. Eso es estar embriagado. Lo contrario, lo opuesto, el antónimo es estar sobrio. Estar consciente de tu entorno, de lo que está sucediendo, de tu realidad, de tu momento. Por eso la palabra dice, los amonestos dice, sean sobrios, dense cuenta de dónde están, en qué momento están viviendo, qué es lo que está pasando alrededor. Y nos advierte constantemente acerca de esto, del pecado que les asedia. Despójense de todas esas cosas, del pecado que nos asedia. Y corramos ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos. Hay una sensación de ¿qué? De prontitud, de premura, de urgencia, de tener que elegir de manera, ¿cómo lo puedo graficar? Lo importante, de tener que apuntar a algo, correr. ¿Uno para qué corre? Para llegar a una meta, para salvar su vida, para esas cosas, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Para huir de algo malo o para llegar a algo bueno. ¿Sí? Tiene un objetivo delante. Bien. Dice, la que tenemos por delante. Y acá viene, acá ya empieza el mayor de los ejemplos, ¿no? Dice, puestos los ojos en ¿quién? En Jesús. Y acá, si quieren, empezamos a hablar de esto, puestos los ojos en Jesús y no nos vamos más. Por lo menos hasta que el Señor venga. ¿Sí? Puestos los ojos en Jesús. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa mirar a Jesús? Puesto los ojos en Jesús. Todo lo que están diciendo está muy bien. ¿Qué? Mirando el ejemplo de Él, apuntándole a Él, no mirando para otro lado, no mirando a Él, un artefacto que se le pone a los animales de trabajo, un implemento, ¿no? Algunos le dicen ojera, otros le llaman orejera porque se calzan sobre las orejas. ¿Que es para qué? Para que no se desvíe del camino y no se distraiga con otras cosas. O sea, para que ponga los ojos en lo que tiene que poner los ojos. La mirada, para que centre su mirada, para que tenga un objetivo claro. Nuestro objetivo claro, ¿cuál es? Jesús. Puesto los ojos en Jesús. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y qué significa eso? ¿Qué es el autor? No tengan miedo, están diciendo bien todo lo que están diciendo, simplemente no quiero que lo pensemos bien. Él es el autor y consumador. ¿Qué es consumador? Que la cumplió, que lo hizo, ¿sí? Que lo consumó, que lo completó. Autor y consumador de la fe. Por eso, este es mi Hijo amado en quien tengo que. ¿Por qué? Porque tenía que
era autor y consumador de qué? No era. Autor y consumador de qué? De la fe. ¿Y podía qué? Por la fe, agradar a Dios. Por eso menospreció el oprobio y fue a la cruz. Porque tenía fe, tiene fe, perdón, hablo en tiempo pasado porque estoy hablando de lo que ya realizó. Estoy hablando en pretérito. Pero nuestro Señor vive, ¿amén? Amén. Entonces, Él es el autor y consumador de la fe. Por eso es el único digno. Porque no solo tiene fe, sino fue el que la creó, es el creador de la fe. Es el autor de la fe. ¿Qué es un autor de una canción? Guille, vos que sos músico. El que la escribe, el que la crea, el que la compone, ¿verdad? El consumador sería, en la música sería un cantautor, más o menos. El que la interpreta. No solo la creó, sino que también la interpreta. ¿Sí? Hay autores que no son buenos cantando y escriben para otros cantantes o para otros músicos. ¿Sí? Hay algunos que conjugan las dos cosas. Bueno, en la fe, Cristo es el autor y consumador. Tremendo, tremendo. Por eso agrada al Padre. Puede agradar a Dios porque es el autor y consumador de la fe. Puede entregarse a sí mismo, puede derramar toda su sangre en pago y siendo absolutamente santo, inocente y sin pecado. Amén. Bien. El cual, o sea, está aclarando lo mismo que dijimos, por el gozo puesto delante de él. Había un porqué. Lo dice la palabra de Dios, no es que me lo estoy imaginando yo, o que es una nueva doctrina, o que no es una... Por el gozo puesto delante de él. Porque ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Siempre aclaramos, ¿Cristo qué hizo en la cruz? ¿O qué le pasó en la cruz? Murió. ¿Qué quiere decir que murió? Que murió. Entonces Cristo no resucitó de los muertos. ¿Qué pasó? Dios lo resucitó. Él se entregó. Padre, en tus manos, no, yo me voy a resucitar después. En tus manos, ¿qué hago? Encomiendo. ¿Qué es encomendar algo? Che, lo dejo en tus manos. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo hacer nada. Lo vas a tener que hacer vos. ¿No? Cuando yo me voy, che, cuídame el rancho. En el trabajo hago lo mismo. Che, cuídame el rancho, porque yo estoy de vacaciones. ¿No? ¿Sí o no? Uno confía absolutamente en el otro. Cristo sabía que físicamente iba a morir y que el espíritu quedaba ¿qué? ¿En manos de quién? De Dios. ¿Quién resucitó a Cristo? Dios. Él creyó absolutamente y confió absolutamente en Dios. ¿Verdad? Porque a veces podemos estar confundidos y bueno, pero él moría y después tenía poder para resucitar. El Padre lo resucitó. Él confió plenamente en el Padre. Y por el gozo puesto delante de él, ¿qué dice? Sufrió la cruz. Nadie le quitó su vida, él la entregó voluntariamente. Eso lo dice también y lo enseña la palabra de Dios. Dice, porque pareciera como menos grande la proeza y la entrega de nuestro Señor Jesucristo para aquellos que consideran que, bueno, era Dios. En realidad es como que está diciendo, hizo un acting, ¿no? Murió, pero bueno, él resucitó porque murió. Él entregó y murió, como muere cualquiera de nosotros. El muerto no hace nada. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Era imposible que nosotros aceptáramos a Cristo. Imposible, no se puede, porque estábamos muertos. El muerto no tiene voluntad, no puede hacer nada. El que hizo la obra completa es Él. No lo amamos nosotros, Él nos amó primero. Él nos eligió, Él nos sacó, como cantábamos, del lodo cenagoso y nos puso sobre roca firme. ¿Saben lo que es el lodo cenagoso en la ciénaga? Cuando éramos chicos, yo cuando era chico veía las películas del desierto esas que caían en las arenas movedizas, no podés salir de ahí. Bueno, estábamos así. Él nos saca y nos pone en una roca firme. ¿Sí? Eso es lo que hace el Señor. ¿Bien? Dice, sufrió menospreciando el oprobio. No le dio importancia, no le dio relevancia. Menospreciar es algo de decir, esto no me importa, esto no me va a cambiar nada. Che, a mí me dicen algunos negros, no sé por qué.
A mí no me afecta en lo mínimo, ¿no? Porque no, o sea, no me afecta, o pelado, no sé por qué, no me afecta, no es algo que lo menosprecio a ese oprobio, no sé si me entienden lo que quiero decir. Bueno, él menospreció el oprobio, menospreció, porque algunos lo hacen como para descalificarte, ¿no? Mi esposa me dice negrito y yo sé que ella me lo dice con amor, pero algunos te lo dicen con otra intención. Bueno, por mi carita, me lo dicen por mi carita. El que tenga oídos para oír oiga, los que conocen la historia la conocen. Algunos privilegiados, después, los que quieran saber, le preguntan a Alejandra y ella les va a explicar. Bien. Entonces uno menosprecia, él menospreció lo propio, no le importó, no lo consideró, no lo valoró, no lo puso, no le dio relevancia a eso. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de él. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, a consecuencia de eso, por su obediencia, se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso era lo que tenía puesto delante de él. Eso fue la recompensa, ese fue el galardón para nuestro Señor. Y todos sus enemigos serán puestos finalmente por el estrado de sus pies. ¿Sí o no? Bien. Nosotros tenemos algo similar, porque somos coherederos con Cristo. Él es heredero de esa promesa, y nosotros somos coherederos con Él. ¿Y lo entendemos esto? Me parece que no, porque creemos más a este mundo y lo que nos pasa acá, y valoramos más y no menospreciamos este mundo. Por eso dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, no ama tanto a Dios y ama a este mundo. Si considera y si lo hace elegir otras cosas, como a Esaú. Qué lástima que el tiempo, pero como a Esaú, lo vamos a ver más adelante, que quiso la recompensa inmediata, tenía hambre, ¿qué me importa a mí la primogenitura? Me da de morfar, diríamos yo, en buen argentino, ¿no? Entonces el amor no es eso, no es que por un guiso, podría haber comido el guiso igual y no pasaba, pero había algo en su corazón, no le importaba, no podía, el amor del Padre no estaba en él, porque no era su naturaleza, no era su naturaleza. Sin embargo, el otro la anhelaba eso. ¿Por qué? Porque su naturaleza, porque desde antes que hiciera bien o mal, la palabra de Dios dice, ¿a qué? A Jacob amé y ¿a qué? A Esaú que aborrecí. Yo había sido elegido, entonces en él estaba. Y aunque se equivocó, hizo cosas malas, y hasta engañó a su padre y todo, de todas maneras la bendición estuvo en él. Y aunque después anduvo, como saben todos, ¿no? Y se las mandó, unas cuantas, era un escogido de Dios. Y podía anhelar las cosas espirituales por las cosas. ¿Por qué? Porque el amor del Padre estaba en él. ¿Se entiende? Seguimos. Es maravillosa la palabra de Dios. Hermosa. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Qué maravilloso, esto lo entendemos. Porque cuando pensamos en esto, cuando pensamos lo que pasó Cristo, y que realmente el único inocente, el único sin pecado, porque podemos poner un montón de ejemplos, como decimos siempre, mirá la fe de tal hermano, que la está pasando muy mal y así no que... Pero en realidad también es un pecador como nosotros. Y todos los grandes paladines de la fe también eran pecadores, como vimos, David se las recontramandó también, y todos los grandes ejemplos que tenemos es que no dejaron de ser igual hombres de Dios, y que son santos de Dios, no confundamos las cosas, pero también eran pecadores. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, que es al que tenemos que mirar, puesto los ojos en Jesús, ¿qué dice? Él es nuestro ejemplo, y Él sufrió todo esto, lo escupieron, lo rebajaron, lo desnudaron, lo crucificaron, en la peor muerte que podía haber, lo dejaron ahí bien en la entrada, ¿no? Para que lo vieran todos. Y sin pecado, y sin merecerlo, porque ni siquiera de lo que lo querían acusar era culpable. ¿Se entiende? Bien, el que no conoció pecado por nos fue crucificado como pecador, porque la palabra de Dios dice, maldito aquel que es colgado de un madero.
Recibió la maldición en lugar nuestro. Tremendo, tremendo si lo pensamos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y no, cuando pensamos eso decimos, y yo me quejo porque, ¿no? No sé, porque hoy me trataron mal en la calle. Lo que sea, no sé, o porque, y yo me pongo mal por esto, porque me cuesta llegar a fin de mes, o por lo que sea, no sé, pongan ahí lo que quieran. Cuando vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y que Él vino voluntariamente y lo eligió para morir por nosotros, ¿no? Ahí nos da que ánimo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún, y esto para algunos puede ser doloroso, pero dice, aún que no habéis resistido hasta la sangre. ¿Qué quiere decir no resistir hasta la sangre? Hasta la muerte. La sangre es sinónimo de vida, ¿verdad? Cuando se derrama la sangre, ¿qué es? Se pierde la vida. No resistieron hasta la muerte. Eso es lo que está diciendo. No habéis resistido hasta la sangre, haciendo ¿qué cosa? Combatiendo contra el pecado. Es duro esto, ¿verdad? Es difícil combatir contra el pecado. Lo importante es que tenemos la victoria asegurada, porque Él no nos dio espíritu de cobardía, nos dio espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Lo importante es eso, ¿no? Que podemos decirle que no al pecado, que no tenemos que proveer para los deseos de la carne, dice la palabra de Dios. Y vamos a ver que dice algo similar. La idea es siempre la misma, porque Dios es el mismo. Dice, no habéis combatiendo contra el pecado. Lo importante es que sabemos, tenemos esa luz, tenemos ese ejemplo, tenemos la verdad que ilumina, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres ¿de qué? Del pecado, ¿no? O sea, os hará libres de la atadura de Satanás, ¿sí? Conoceremos la verdad, dice la palabra de Dios, pero todavía no combatimos hasta la muerte contra el pecado. A veces claudicamos antes. ¿Y hasta dónde hay que combatirla entonces? Hasta la muerte. Hasta la muerte, a consecuencia de lo que fuere. Bien. Y habéis ya olvidado la exhortación, el ánimo, que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, esto es maravilloso, es tremendo, como a un hijo. No hay otro amor mayor en la tierra para los humanos que un padre tiene para con un hijo. No existe otro amor más grande que podamos conocer nosotros humanamente hablando. Y como a hijos, ¿qué dice? Hijo mío, no menosprecies la disciplina. No es la bendición, sino que la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No te canses cuando sos reprendido por el Señor. A veces, sobre todo cuando no estamos dando buenos pasos, ¿no? No queremos que alguien nos hable, ni queremos pasar cerca de la iglesia, ni que se acerque alguno de los hermanos de la iglesia que nos vean en determinadas circunstancias, ¿verdad? Ustedes no, pero algunos cristianos que a veces no, que no venga tal o cual, no me hables, ya sé lo que me vas a decir, ¿no? Bueno, dice, no desmayes cuando eres reprendido, pero porque no es el hermano, nosotros nos confronta Dios con nuestro propio pecado, es el Espíritu Santo que está en el hermano, no es el hermano, es Dios que nos confronta con nuestro propio pecado. Dice, porque el Señor al que ama, esa es una demostración más del amor de Dios. Dice, ¿qué cosa? Al que ama, disciplina. ¿Y qué? Azota. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. ¿Azota a quién? Al que recibe por hijo. Pero acordémonos del premio, que es lo importante. Y hacia dónde vamos, ¿no? Lo que nos puso el Señor enfrente. Coherederos con Cristo, que está sentado a la diestra de Dios. Bien. Y acá hay una condición, sí, un condicional. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Acá nos llama a una reflexión, ¿no? ¿A quien el Padre no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos fuimos participantes de esto, entonces sois bastardos y no hijos. No seríamos hijos, ¿no? A veces uno dice, ¿por qué aquel que no ama a Dios, que no va nunca a la iglesia, ni cree en Dios y que se le va bien? Y a nosotros nos va bien. ¿Has escuchado alguna vez eso? A los malos les va bien y a los buenos les va mal, dicen algunos. Bueno, pero ¿qué dice acá la palabra de Dios? Es clara. Dice, Dios no lo está disciplinando porque no es hijo. Dios disciplina a quiénes. A sus hijos. Bien. Al que ama, perfecto. A su hijo que ama. Por otra parte, tuvimos, acabamos de dar un ejemplo, nuestros padres terrenales que los disciplinaban, ¿no? Y los veneraban. No sé si bueno, y los venerábamos, pero lo dice la palabra de Dios, hay que creer, los venerábamos. Parecen buenos padres, ¿verdad? Hemos tenido unos padres que nos han disciplinado, nos han enseñado. Gracias a mi padre, lo que hemos recibido de disciplina de chicos, estamos agradecidos, más allá de la broma. No, porque nos enseñaron bien, porque nos corrigieron, ¿no? Al momento de que nos disciplinaban no nos parecía bien, la verdad. Era injusto. Las veces que han sido injustos mis viejos. Me acuerdo una vez mi mamá, tengo que hacer un descargo público. La de la naranja. Y allá está. Allá. El Señor algún día se hará justicia. No lo voy a contar ahora, queda para otra oportunidad. Yo no la sé, dice, una vez, voy a hacer muy rápido, porque ya falta poquito. Mi mamá le guardó una naranja a mi papá en la heladera y nos repartió una naranja a nosotros y dejó una para que cuando llegara mi papá del trabajo. Ella va a decir que no se acuerda, pero yo me acuerdo. Entonces quedaron los gajitos, un par de gajitos, 3, 4. Compartíamos todo en mi casa, una casa muy humilde, familia humilde, éramos bastante, entonces mi mamá repartía todo. Quedaron unos gajitos de naranja para mi papá en la heladera. Cuando llegó mi papá le dice, bueno, como te recuerdo, tengo unos gajos de naranja para vos. Bueno, dice mi papá. Entonces va mi mamá a la heladera y no estaba nada los gajitos. ¿Quién se comió? Había uno chupeteado. Los más grandes éramos mi hermano mayor, Gustavo, quien les habla, y la pecadora aquella, que está allá, que se dice el pecado pero no el pecador. Entonces, mi mamá dice, ¿quién se comió la naranja? Gustavo, yo no fui mamá, la mentirosa. Ustedes vayan sacando sus conclusiones. Entonces, bueno, se enojaron, bueno, ya está, dice el papá. No, que ya está, que yo te guardé la naranja, no puede ser, que tienen que aprender, está bien, disciplina, está bien. Gustavo, vení para acá. Varita de Tala, no sé si lo conocen. ¿Vos te comiste la naranja? No. ¡Pa! Oscar, vení para acá. ¿Vos te comiste la naranja? No, mamá. ¡Pa! Alejandra, vení para acá, porque los más chiquitos no podían. ¿Vos te comiste la naranja? Sí, fui yo. Por lo menos confesó. Ay, bueno. Si confesara nuestro pecado, dijo Alejandra, Dios es justo para perdonar. No, también, entonces no le pegó. Y nosotros nos quedamos mirando. Y dice, mamá, ¿por qué no le pegaste a Alejandra? Porque ella me dijo la verdad. Nosotros también me dijeron la verdad. Bueno, esa es la justicia humana. Me saqué un peso de encima. Bueno, seguimos. Pero Dios es justo para perdonar. No sé dónde estoy. No sé por qué se me ve. Esto es verdad, Dios sabe que es verdad. Padres terrenales, dice, y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Es una corrección ¿para qué? Para vida, para lo que es bueno, para lo que es provechoso. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Les quedó claro, ¿no? Pero me hicieron reír. Porque ahora te podés reflexionar y no puedo reír. Dice, pero para lo que nos es provechoso,
para que participemos de la santidad. La corrección de Dios tiene el propósito de hacernos santos, apartados, preparados ¿para qué? Para toda buena obra. Para el propósito que Dios tiene para con nuestra vida, ¿no? Ese es el propósito de Dios, que participemos de los que fueron apartados para bien, de los santos. Ese es el propósito de Dios. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Eso es cierto, lo reconoce la palabra de Dios. ¿A quién le gusta que lo discipline? A nadie. A nadie. Yo cuando fui joven me tocó en el sorteo hacer el servicio militar. No estaba feliz cuando me sortearon, no estaba feliz mientras que lo hice, pero recibí una formación que fue muy importante para mi vida. Y todo el que hizo el servicio militar, ya personas grandes, ya porque después sabemos que no existe más, estuvieron agradecidos de haber tenido una formación de ese tipo, con disciplina, porque te forman de determinada manera, ¿no? Estamos hablando de cosas terrenales, ni hablar de lo que es la disciplina del Señor, que nos ayuda para vida eterna y que puede impactar en la vida de otras personas, porque cuando Dios nos hace luz, afecta a otras personas. Amén. Dice, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esto es maravilloso. Da fruto de justicia, después comprendemos, como decimos nosotros ahora, nos cae la ficha, ¿no? Después nos damos cuenta y estamos agradecidos de que el Señor nos haya disciplinado, de que el Señor nos haya corregido, de que el Señor nos haya hecho pasar por esa disciplina, que muchos malentienden en algunas iglesias y hacen cosas que no tienen nada que ver con la disciplina. La disciplina es del Señor, ¿no? Si queremos interponer disciplina humana nos estamos equivocando, pues créanme que no hay nadie justo como el Señor. Los hombres no conocemos de justicia. El único juez justo es el Señor. Y Él sabe cuál es la disciplina que nosotros necesitamos. ¿Bien? Sino de tristeza, pero después de los frutos los que ellos han sido ejercitados. Ya leí. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué quiere decir esto? Tengan ánimo, gócense, ¿no? Vayan, sigan adelante. Y haced sendas derechas para vuestros pies. Esto es lo que decía la comparación con el otro versículo. Para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Yo tengo un problema en un pie que me hace cojear, que me hace renguear, ¿no? O que me falta, lo que sea. ¿Qué tengo que hacer? Un camino que se... Imagínense a alguien que va en un camino totalmente desparejo, un camino de montaña, imagínense, y que tiene una dificultad en un pie. ¿Cómo va a andar? Se va a salir del camino. Entonces lo que yo tengo que hacer es hacer un camino recto, un camino pavimentado de tal manera que con mi discapacidad pueda andar por ese lugar. Nosotros pedimos hace una semana, y gracias hermanos porque veo que lo están haciendo, que dejen libre la entradita para los hermanos que vienen en bicicleta o que vienen en moto, ¿no? Para que tengan acceso, salida de la entrada. Entonces eso es lo que está diciendo la palabra. Esto es lo mismo que no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir? Siempre lo ejemplificamos, ¿no? Si nosotros tenemos problemas con la pornografía, bueno, no te quedes solo y con un teléfono en la mano buscando cosas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si tenemos problemas, los varones están tentados con mujeres que no debieran estar tentados, tienen que andar siempre con su mujer de la mano y no apartarse y no andar con otras mujeres en solitario. ¿Qué dice? Para que lo que está mal no caiga. No proveer para el deseo de la carne es lo mismo, dicho de otra manera, ¿se entiende? Y si somos fáciles para el chisme, no empecemos ni le permitamos a otro que nos tire la lengua o que nos pregunte, no, esas cosas yo no opino, no me metas en esto, hermano. ¿Se entiende? Porque tengo esa debilidad que me gusta hablar de manera que no tengo que hacerlo. Entonces, que lo cojo no se saca del camino, que nuestra debilidad no nos lleve a equivocarnos. Entonces, ¿qué? En vez de leer lo que no tenés que leer, leete la Biblia. Tenés un tiempo, en vez de mirar TikTok, mirá la Biblia. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo. Hagan sendas derechas para vuestros pies. ¿Sí? Oremos, ¿no? En vez de mirar una serie de alto voltaje o de alto impacto, bueno, vamos a apartar un momento para orar.
Eso es lo que está diciendo. Hagan sendas derechas para los pies, para que lo que está mal en ustedes no se salga del camino. Porque luchamos constantemente con nuestras debilidades, ¿verdad? ¿Sí o no? El espíritu lucha constantemente, lo dice, miserable de mí, que el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, hagan sendas derechas para sus pies. Provéanse de cosas buenas. Ciérrenle los caminos al enemigo. Eso es lo que está diciendo. No le deis lugar al diablo. Es lo mismo. ¿Sí? Bien. Sino que sea sanado. De a poquito lo va sanando. Dice, seguid la paz con todos y la santidad. El estar apartado, el estar preparado para esas cosas buenas, para esa buena obra, ¿no? Oblíguense a trabajar con manos santas para el Señor. Propónganse estar presentes cuando se comparte la palabra de Dios, estar disponibles para las cosas de Dios, para lo que es sagrado, para lo que es de buen nombre, para todo lo que es bueno. En esto, pensad, dice la palabra de Dios. Pensemos en esas cosas, cómo agradar a Dios constantemente. Seguimos, no nos vamos a cansar del tiempo. 15, gracias. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, el regalo de Dios, que brotando, ¿qué cosa? Alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. El cristiano naturalmente se amarga cuando peca, ¿sí o no? No estamos felices con el pecado. Nos angustia, nos contrista, ¿no? ¿Sí o no? Al espíritu, porque es digamos, una micro batalla perdida. Y nos angustiamos y nos ponemos mal. ¿Y qué nos pasa? Nos amargamos. Que alguna raíz, ¿y qué hace eso? No dice la palabra de Dios, te estorba. Por eso despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Está diciendo lo mismo, está en la misma línea. Esto es lo que está explicando. Seamos inteligentes en la batalla que estamos peleando. Y pongamos los ojos en quién, en Jesús. Bien. Y por ella muchos sean contaminados. ¿Sí? Cuando ya estás contaminado, está corrupto, está corrompido. No sea que haya algún fornicario. Es lógico, la consecuencia lógica. ¿Qué es de fornicar también? ¿Con qué se compara? Con la idolatría, con el adulterio, con la idolatría. Que haya algún fornicario. ¿Qué más? ¿Qué dice? Profano. No, que no es sagrado, que hace cosas mundanas, eso es profano. ¿Cómo quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, vendió la bendición. Pero era el acto en sí, ¿se acuerdan lo que pasó? Venía de cazar, estaba muerto de hambre, estaba con hambre, qué sé yo, lo que decíamos hoy, ¿no? Y había ahí una recompensa inmediata. ¿Sí o no? Estaba el hijo, el otro anhelaba la primogenitura. Ahora, por ese acto, perdió Esaú por comer el guiso perdió la primogenitura, humanamente hablando. No, ella la había perdido desde antes. ¿Sí o no? Ese acto en sí lo que demuestra es lo que había en su corazón, que prefería la recompensa inmediata. Entonces ahí quedó evidenciado, en ese acto queda la evidencia de que en realidad él amaba más la recompensa inmediata de este mundo que la promesa de una bendición a futuro. Era el resultado de su naturaleza. Muero de hambre, dice la palabra de Dios, dijo Esaú. Muero de hambre. Dame de ese guiso. Bueno, prometeme que me vas a dar. Y el otro lo anhelaba. Y se equivocó también, porque eso no, Dios igual lo elegía a él. Y después también engañó al padre. Ya lo sabemos, no importa. Pero Dios igual lo eligió a él. ¿Sí? Porque lo había elegido desde antes. No habían hecho ni bien ni mal, dice la palabra de Dios. No es el acto en sí lo que lo condenó, que, ¡ay, qué lástima, Saúl! No, es que ya su naturaleza era inclinarse hacia la recompensa del momento, saciar su hambre, su momento terrenal, acortar los caminos, a costa de lo que sea, no le importa. ¿Por qué? Porque despreció la bendición que significaba la primogenitura. Otro no lo hubiera hecho. Quizás hubiese comido igual, pero no hubiese entregado su primogenitura. ¿Se entiende? No es el acto en sí. Como ayer hablábamos acerca de la oración de fe. La oración de fe no salva a nadie.
Es lo que hay en el corazón, es el Señor te eligió desde antes o no. Eso es una manifestación de tu condición, nada más. ¿Sí? Porque hay muchos que han sido salvos que no hicieron la famosa oración de fe, que no es bíblica tampoco, no está en la Biblia. De aceptar al Señor como tu Señor y Salvador y todas esas cosas que hacemos. ¿Sí? Eso lo explicamos de siempre. Ayer hablamos de esto, eso lo explicamos siempre. Y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la palabra de Dios. Díganme, ¿el ladrón de al lado de Jesús lo bautizaron? ¿Cómo que no? ¿Fue bautizado? ¿Sí o no? ¿Fue salvo? Vamos a empezar por ahí. ¿Dios miente? ¿Quiénes son los salvos? Los que creyeren y qué. Y fueron bautizados, dice la palabra. ¿Le creen a Dios? Sí, ahora respóndanme entonces, ¿el ladrón fue bautizado? Sí, entonces no es el bautismo que pensamos nosotros. Él creyó y se arrepintió. ¿Le cambió la mente? Sí. ¿Se arrepintió? Sí. ¿Confesó su pecado? Sí, dijo, nosotros la verdad justamente padecemos. Pero ¿reconoció al Señor? Sí. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Dijo, este es Dios. Yo sé que es Dios. Ya está. Esa es la salvación. No es que no tuvo que hacer una oración de fe. Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Qué sé yo. Y bueno, a partir de ahí, pum, mágico. No, porque hay muchos que repiten esa frase. Y no tiene nada que ver. Y después lo vemos que andan perdidos por la vida. Entonces hay que entender la palabra de Dios. No sé dónde me quedé. 17. Perdón que nos estamos atrasando, pero... Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Por qué no hubo oportunidad? Porque había sido desechado desde antes, ¿sí? Porque eso fue una consecuencia de lo que él era en realidad, de su esencia. No es que fue un acto que lamentablemente determinó todo. Nosotros somos muy fatalistas en ese sentido. Pensamos que un pequeño, qué lástima, ¿no? Si hubiese hecho una cosita, si justo no hubiera tenido hambre, se salvaba. No tiene que ver con eso. Eso es simplemente un reflejo de una realidad. Es el reflejo de una realidad preexistente. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, al que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Estamos hablando obviamente de lo que dicen en el Éxodo, que cuentan del Monte Santo. Esto lo hemos compartido en otras oportunidades, porque no podían soportar lo que se los hasta ahí llegué, ¿no? Sí, no podían soportar lo que se los ordenaba. Si ahora una bestia tocara el monte será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Esto lo conocemos de la palabra de Dios, lo que es la santidad del Señor. Que ni aún una bestia que no tiene conciencia de pecado, un animal, ¿no? Si tocaba el monte santo debía ser eso para que podamos entender la santidad de Dios. La santidad de Dios, ¿sí? Dice Moisés mismo, dice, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial. O sea, mucho más que algo terrenal, ¿verdad? La compañía de muchos millares de ¿qué? Ángeles. Esta es la gran nube de testigos que hablaba al principio. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. O sea, nosotros. ¿Qué más? Al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, aquellos que ya están con el Señor. ¿Qué más? A Jesús mismo, mediador de un nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Se acuerdan que clamaba la sangre de Abel desde la tierra? Lo hemos visto hace poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía fe. ¿Se acuerdan que lo vimos hace una semana? Mejor que la de Abel. Obviamente la sangre de Jesús es mejor que la de Abel, no podemos ni compararlo. Mirad que no desechéis, mirad es una advertencia, que no desechéis a qué habla, porque si no escaparon aquellos, si el ejemplo que puso Dios de lo que es su santidad y de lo que sucedía con aquel que profanaba, en ese caso el monte, ¿sí? ¿Qué pasaba? Lo tenían a los animales les tiraban con flechas, morir, bueno, y todo el espanto ese terrible que dicen. Si no escaparon aquellos que desecharon a que amonestaba en la tierra, ¿a quién se refiere? A Moisés.
mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, a este Padre que nos disciplina, que nos amonesta, ¿verdad? Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también ¿qué? El cielo. Está hablando del plano espiritual. Conmover, ¿saben lo que es? No hace falta explicarlo demasiado. Qué lástima. Me salgo de la vaina, pero vamos a tener ahorita. Dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, para que lo importante que es. Una cosa reemplaza a la otra, ¿no? Lo espiritual reemplaza a lo que, a lo terrenal. Hoy por hoy nosotros pertenecemos al plano espiritual, a Jerusalén la celestial, al Dios vivo, ¿no? El monte de Sión es esa Jerusalén nueva. Dice, para que queden las inconmovibles. Hasta ahí, ¿no? Sí. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, acá lo aclara y lo especifica, ¿sí? ¿Qué reino recibimos? Inconmovible. Tengamos que gratitud. O sea, hay que estar como agradecidos. Tengamos gratitud y mediante ella, ¿mediante qué? La gratitud, mediante ella, sirvamos a Dios agradándole. Es tremendo esto, ¿no? Pero acá se resume todo lo que veníamos hablando, con temor y reverencia. ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo es la única forma de agradar a Dios? Sí, muy bien. ¿Y qué hay que tener para ser obediente? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos hacer lo que Dios, ser obedientes si no creemos en Él. No se puede. ¿Sí? Agradándole con qué? Con temor y reverencia. Sabemos lo que es reverencia. Reverenciar algo, ¿no? Con temor y reverencia. ¿Por qué? Nuestro Dios es fuego consumidor. Tremendo. Vamos a la palabra de Dios, que realmente sea fructífera para nuestra vida, y que meditemos en estas cosas, ¿no? Y el Espíritu nos ha molestado mucho acerca de esto, de que consideramos al Dios que realmente adoramos. ¿Cuál es el propósito que tiene para nuestra vida? Que Dios nos bendiga, y si el Señor no viene antes, el próximo domingo estaremos terminando y si el Señor no me lleva a mí, ¿no? Después dirá quien quede, yo lo quiero a Guille, pero capaz que es otro. Si seguimos con esto, no, pero el capítulo 13 terminaríamos este libro precioso de Hebreos. Que Dios nos bendiga.